Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al inicio de otro spot laboral de ADRA en este segundo ciclo, ya en el mes de marzo. Y hoy nos va a estar acompañando en la moderación Gustavo Aquino, a quien le doy una cordial bienvenida. Y por supuesto a dos destacados profesionales, Héctor García y Luis Parf. Vamos a hablar con Héctor, perdón, de lo que es la actualización jurídica, como es habitual. Y Luis nos va a comentar un poco los pilares para planificar un retorno saludable. Estábamos conversando precisamente sobre los temas, ¿no? La gran dificultad dentro de los equipos de trabajo para enfrentar este 2021 con todo lo que padecimos en este 2020. La problemática, cómo está dividido, hay estadísticas que aparentemente el 50% no quiere volver a sus lugares de trabajo. Los lugares de trabajo se están adecuando para darles una bienvenida a todos sus equipos con todos los protocolos y demás, pero bueno, todos estos temas van a ser los que van a desarrollar los profesionales que nos van a acompañar hoy, a quien les damos una cordial bienvenida. Gustavo, ¿qué te parece? Me parece espectacular. Bueno, a Héctor lo conocen todos ya del spot laboral, sabemos que la gente sigue a esto y bueno, él es el que saben que para los que quieran tienen la fusión de subtitulado del cordobés para la presentación de Héctor. Y bueno, y Luis, como bien dijiste, para hablarnos un poquitito del futuro, digamos, cómo estamos volviendo al trabajo, empezar a hablar de la nueva normalidad que parece que la tenemos relativamente cerca. Bueno, muy bien, Héctor, largamos. Bien, bueno, buenas tardes. Yo creo que si me escuchan un ratito nomás ya se van a dar cuenta que no hace falta subtítulo, que mi tonada lo dice todo, por suerte. Vieron que a veces somos muy retentivos de la tonada. Para mí es un placer volver a reencontrarnos en este 2021, con este formato. Esta vez la satisfacción es doble, porque he acompañado nada menos que Luis Karp, que es un referente para todos aquellos que de distintos lugares, con distintas formaciones, hemos abrazado los recursos humanos. Así que yo me abocaré a analizar la actualización normativa de manera rápida, todas las novedades que han ocurrido en estas últimas 2 semanas, que no han sido pocas. Por eso he decidido que el abordaje sea en 4 áreas temáticas, ¿no? Una primera cuestión vinculada a los efectos de la normativa vinculada a la pandemia, derivada de la pandemia COVID-19, qué novedades tenemos al respecto. Después, otros aspectos vinculados a la implementación inminente de la ley de teletrabajo. Sabemos que ya estamos transitando la etapa previa, esta etapa de transitoriedad, como se definió en la 27.555. Apenas nos quedan 18 días hábiles para el 1 de abril, que es la fecha de corte, a partir de la cual es operativa esta ley. Entonces vamos a analizar algunos aspectos que consideramos importantes que las empresas deberían tener en cuenta, especialmente para morigerar las expectativas en las distintas organizaciones. En tercer lugar, les voy a hacer una breve explicación sobre 2 casos que han sido muy relevantes, especialmente el jueves pasado de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, que creo que va a tener alguna repercusión adicional, especialmente para todas aquellas empresas que tienen que convivir con sindicatos que no cuentan con personería gremial, es decir, que tienen simple inscripción sindical. Y finalmente, para terminar este módulo inicial, hacerles algunos comentarios y compartir algunas preocupaciones sobre los conflictos de encuadre sindical y convencional que han reaparecido con toda la furia, en especial en la provincia de Buenos Aires, donde no solamente los vamos a describir rápidamente, sino que también vamos a plantear la inquietud que nos despierta cierta pasividad por parte del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para intervenir en cada uno de lo que representa dejar las fuerzas implementadas choquen en un espacio físico que suele ser el del empleador, ¿no? Así que vamos rápidamente al primero de estos 4 ítems que les enumeré, y que tiene que ver entonces con los aspectos sanitarios
signados por la pandemia, y en este sentido la novedad más relevante tiene que ver con el DNU 125 del año 21, es decir, el DNU que hoy está marcando cuál es el estatus epidemiológico y sanitario hasta el viernes 12 de marzo a las 24 horas. Argentina sigue con el estatus de DISPO, de distanciamiento social preventivo y obligatorio, y la novedad quizá más relevante dentro de este nuevo decreto, que es análogo al anterior, que rigió hasta el 28 de febrero, tiene que ver con su artículo 23, donde prácticamente, en mi opinión, ya no quedan dudas respecto a que el personal que esté dispensado por cuidado de hijos menores escolarizados va también a ser acreedor a la compensación dineraria no remunerativa que percibe el personal alcanzado por la definición de grupo de riesgo. Digo esto porque en su momento existían dudas que con el correr de las semanas y de los meses anticipando, esas dudas fueron generadas por una mala técnica legislativa de la resolución 207, que definía que quienes estaban integrando de riesgo recibían su remuneración o su ingreso, que después se transformó en compensación no remunerativa, pero los que estaban dispensados por cuidado de hijos no sé claro respecto a si debían percibir o no esa compensación, lo que llevó a algunas empresas a simplemente dar la dispensa sin goce de haberes o sin goce de ingresos, y eso también generó medidas cautelares que fueron dictadas a favor de los empleados que eran el cobro de esa dispensa. Bueno, ahora esto se reguló en la resolución 60, que modificó a la resolución 207, y consecuentemente el artículo 23 de este DNU, al citar a esa resolución 60 y decir en el segundo párrafo que todos los que estén alcanzados, tanto por la resolución 207, las modificaciones introducidas por la resolución 60 van a tener esa compensación remunerativa, se ha disipado esta inquietud. Y bueno, y justamente esa resolución 60, que entiendo que fue explicada por un colega mío en el spot de hace 15 días, en esta ocasión, en este periodo de tiempo que transcurrió desde el último spot a ha ido acompañada de dos medidas más, este DNU 125. Por un lado, la resolución 92, que estipuló algo innecesario, como el día de vacunación, no generará reducción salarial ni de la remuneración fija ni de la variable por quien deba vacunarse. Decía que esto no era necesario porque ya estaba en el artículo 12 de la Ley de Salud Pública, que el día de vacunación no iba a generar una reducción de la remuneración de aquel empleado que debiera vacunarse, pero bueno, se ve que el Ministerio de Trabajo prefirió repetirlo esto. Y el tercer evento relevante en materia sanitaria tiene que ver con la resolución de la Secretaría de Trabajo 133 de este año, por el cual se prorrogaron todos los procesos electorales en las entidades sindicales y obras sociales sindicales hasta el 31 de agosto del 2021, e incluso se han prorrogado todos los mandatos de delegados, de miembros de comisión directiva y de integrantes de consejos de obras sociales sindicales hasta el 28 de febrero del 2022. Con lo cual se va a recorrer todo el año con un calendario electoral desde el punto de vista político, pero no así desde el punto de vista sindical. No va a haber elecciones en las entidades sindicales en sus distintos niveles, tanto a nivel de comisiones internas como a niveles de sindicatos, de federaciones y por supuesto de confederaciones. Es decir, la CGT no tendrá renovación de autoridades durante el curso de este año. Por lo pronto, hasta el 31 de agosto, como les decía, los procesos electorales y los mandatos de los que ya tienen hoy un mandato en ejercicio y ha venido siendo prorrogado, esos van a continuar hasta el 28 de febrero del 2022. Hasta aquí entonces los aspectos relacionados a la pandemia. Aquellos vinculados al segundo grupo temático, que tiene que ver con la implementación de la ley de teletrabajo, yo quiero señalar
que nos quedan solo 18 días hábiles para que el nuevo 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo se inserte y sea operativo junto a la Ley de Teletrabajo, la 27.555, y entonces creo que los empleadores deberían evaluar, esto a modo de sugerencia simplemente, evaluar cómo gestionar o administrar las expectativas de aquellos empleados que hoy están haciendo home office, trabajo remoto o trabajo a distancia por razones sanitarias, por razones de preservación de la salud. Digo esto porque si bien la ley de teletrabajo exige que se instrumente por escrito la modalidad, especialmente en lo atinente a la jornada de trabajo, no hay que perder de vista que habría que ser explícitos en cuanto a hacia dónde quiere ir cada empleador, si hay empleadores que van a adherir a esta ley, en cuyo caso deberán explicitar en qué términos, o si no van a adherir, porque se imaginan proyectados a un esquema de presencialidad, hoy transitando una etapa gradual de retorno progresivo, pero que entonces deberían dejar en claro que quienes hoy están trabajando de manera remota lo están haciendo en el marco de esa situación excepcional de orden sanitario y no porque puedan transformarse automáticamente en teletrabajadores. Digo esto porque no pierdan de vista que la ley de teletrabajo ha sido bastante maltratada desde el punto de vista legislativo, tiene pocas ventajas, quizá incorporadas desde la reglamentación más que desde la ley, pero tiene una que es inquietante, que es el tema de la reversibilidad, que una vez que alguien sea calificado de teletrabajador, solo podrá ser reversible esa variante en la medida que el propio teletrabajador lo defina, y no ya el empleador, ¿no? Con lo cual ahí les diría extremo cuidado sobre ello. Y también el distingo, ¿no? El distingo de quienes están hoy haciendo teletrabajo, en rigor de verdad, ese teletrabajo no es tal, lo que están haciendo es un trabajo remoto por razones de orden sanitario. Bien. Otra cuestión que también cobró importancia y que tiene que ver también con la cuestión sanitaria es la aplicación que han hecho algunas empresas y algunos trabajadores del contenido y alcance de la Resolución General de AFIP 4003 del año 2017, que contemplaba que los gastos de adquisición de indumentaria y equipamiento para uso exclusivo en el lugar con carácter obligatorio y no previstos por el empleador son deducibles de la base imponible del impuesto a las ganancias. Esto ha llevado a algunas empresas a comunicarle a algunos empleados que tenían esta deducción disponible para utilizar, y bueno, en los casos en que ha sido utilizada, ya AFIP le ha enviado más de 3.000 cartas a esos empleados en relación de dependencia, informándoles que han detectado inconsistencias en su declaración jurada, tomándose esta deducción cuando para la visión del fisco no correspondería, porque la ley de teletrabajo empieza a regir en el ejercicio fiscal 2021 y estos son gastos del 2020. Pero bueno, ahí hay un debate, el tema está abierto, es bien polémico, bien controvertido. Hay tributaristas que sostienen que igualmente se puede utilizar en la medida que estén debidamente documentados esos gastos y que sean realmente aplicados como consecuencia de este trabajo remoto, a distancia o home office que ha generado la pandemia por motivos sanitarios. Así que ese tema va a seguir sonando con fuerza. Es bueno que las empresas consulten a sus áreas de impuestos para poder cerciorarse y evitar que el propio empleado en relación de dependencia, cuando reciba una nota de AFIP en este sentido, donde se le pide que tiene hasta el 31 de marzo para revisar su declaración y esta deducción o no, pueda apoyarse en el empleador y el empleador fijar una postura al respecto, ¿no? El tercer grupo temático que les había anticipado tiene que ver con dos fallos que han ocurrido en esta última semana. En rigor de verdad, el primero de ellos ocurrió el jueves 4 de marzo, el otro se conoció recién ahora, pero tiene unas semanas más. Fue durante la feria judicial de enero, en el juzgado laboral 20 de turno, el que se expidió. Así que
Voy a ir por el menos importante, el menos relevante, que tiene que ver con el caso Solís contra Repartos Ya, porque un juzgado de primera instancia no concedió una medida cautelar de reinstalación planteada por un repartidor a una de estas plataformas, en este caso Repartos Ya, y el argumento para no otorgar la medida cautelar es porque justamente en Argentina es motivo de profundo debate la naturaleza jurídica del vínculo entre el empleado o el trabajador de plataformas y la plataforma. Con lo cual, reconocido esto por un juez del trabajo, en este contexto creo que ya es relevante y nos invita a que este año 2021 sea la oportunidad apropiada, ya que no la fue el 2020 inexplicablemente, para que el Congreso impulse un proyecto de ley para trabajadores de plataformas, porque la iniciativa la tuvo el Poder Ejecutivo, pero nunca la transformó en un proyecto para enviar al Congreso, pero creo que están dadas las condiciones en orden al fuerte impacto que en materia de empleo tienen estas actividades, ¿no? Y especialmente durante el 2020, pero que seguramente han venido para no dejar de crecer. Con lo cual son trabajadores a los que habría que darle un encuadramiento, a los que habría que darle una inclusión, a los que habría que darle una protección social, con el equilibrio que no termine por asfixiar a esa actividad, ¿no? Incipiente, pero que esté con una tasa de crecimiento ostensible. Y el segundo fallo, que sí me pareció muy valioso, se incorpora a la saga de fallos de la Corte Suprema de Justicia contra el modelo sindical argentino, mostrando su obsolescencia, ¿eh? En este caso, marco de la causa de un amparo planteado por la Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura contra AUSOL, Autopistas del Sol. Justamente se trata de una entidad sindical del personal superior que tiene simple inscripción gremial, que no tiene personería gremial y que entonces planteó la inconstitucionalidad del artículo 38 de la Ley de Asociaciones Profesionales, la 23.551, por sostener que es discriminatorio y viola el convenio 87 de la OIT, este distingo entre sindicatos con personería gremial y sindicatos sin personería gremial o con simple inscripción a la hora de retener la cuota de afiliación sindical de la nómina salarial. Ustedes saben muy bien que retener la cuota sindical desde la nómina es una gran facilidad para el sindicato porque se hace de los recursos en forma rápida, no tiene que esperar que cada afiliado vaya y pague en forma directa la cuota. Entonces, esta diferenciación provocaba una tensión enorme, partiendo de la base que el 49% de los sindicatos en Argentina no tienen personería gremial. Con lo cual ya tenemos fuertemente polarizado el sistema, y obviamente tenemos una ley de asociaciones profesionales que sigue mostrando fisuras, que sigue necesitando un service, yo diría que un service no de rutina, sino estructural, porque de lo contrario esto se va a traducir en mayor inseguridad jurídica para los empleadores que tengan que interactuar con sindicatos de estas características, porque a partir de este fallo de la Corte, donde en realidad la Corte adhiere al dictamen del Procurador General de la Nación, es posible que muchos sindicatos, les decía, de estas características se lancen a solicitarle a las empresas que empiecen a retener la cuota de afiliación sindical desde la nómina salarial, y esto va a generar entonces esa presión y esa tensión entre estos sindicatos simplemente inscritos y los sindicatos con personería gremial. Y hablando de tensión intersindical, ya para ir cerrando, el cuarto aspecto dentro de esta temática de actualización normativa que nos toca en el café de Adra Byton de hoy, yo quisiera hacer un señalamiento sobre un tema que ha vuelto a la superficie después de la pandemia. Cuando digo después de la pandemia, en realidad estamos transitándola. Me refiero a después del aislamiento social preventivo obligatorio que generó un impacto en las relaciones de trabajo de orden colectivo grande, pero que ahora que se transformó en distanciamiento social para todo el territorio nacional, nos muestra que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hemos tenido 3 conflictos inter o intrasindicales de trascendencia, que en un caso han provocado, en los 3 casos, de verdad, han provocado la paralización de las unidades productivas, pero en uno es el anuncio de cierre definitivo de una de ellas, todo por una puja entre entidades sindicales
y una falta de volumen institucional para poder encauzar ese conflicto a través de los mecanismos de resolución razonable, que no sean el piquete en la puerta, la toma de la fábrica o la ruptura en el proceso de la cadena de valor, ¿no? Me refiero básicamente a lo ocurrido en el parque industrial de Villa Adelina, ¿no? El parque industrial ADER, esta empresa que tiene encuadrado a su personal en el sindicato de carga y descarga, que es Chasqui, y la aparición del sindicato de camioneros, obturando el parque industrial y obligando a que todas las empresas se vean afectadas producto de esta petición compulsiva de encuadramiento, cuando esto se debería haber canalizado por otras vías, como mencionaba recién. El segundo evento también relevante, y esta vez ya no un conflicto entre sindicatos, sino intrasindical, es el cierre transitorio del frigorífico ubicado en la ciudad de Ramallo, producto también de una medida que nació con la pandemia, que es esta prórroga incesante de los mandatos de los delegados, que hace que empiece a generarse un grupo de trabajadores que fue elegido para una etapa, pero que ahora siguen prorrogando su mandato y su continuidad más allá de las fechas razonables, cuando se podrían hacer elecciones a través de distintos mecanismos. Digo, se puede ir a trabajar con distanciamiento, se puede ir al comedor con distanciamiento, se puede compartir el vestuario con protocolos de distanciamiento, pero parece que no se puede votar con distanciamiento, ¿no? Así que eso ha provocado también un fuerte conflicto, al igual que en Lácteos Mayol, que habrán leído, una pequeña usina láctea ubicada en Gobernador Udaondo, cerca de Cañuelas, donde también muchos tambos que con el tiempo se han ido transformando en usinas, que han ido agregándole valor al producto, a la materia prima, a la leche. Ello ha generado que el encuadramiento de Huatre empiece a convivir con el encuadramiento de ATILRA, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea. Pero claro, la irrupción violenta de determinadas seccionales de estos sindicatos, queriendo imponer el encuadre sin antes trabajar esta cuestión a través de los mecanismos o los procedimientos previstos para tal fin, lo que ha terminado generando es que incluso en el caso de Gobernador Udaondo haya habido una pueblada. Todo el pueblo salió a defender a la usina láctea y a expulsar a los violentos que habían colapsado el ingreso a esa empresa. Entonces esto nos tiene que llamar la atención porque en los tres casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires y en los tres casos la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires fue tardía. Yo diría, en uno de ellos no apareció ni siquiera la conciliación obligatoria, y en otro acaba de aparecer recién ahora la conciliación obligatoria, después del daño ocasionado, después del perjuicio generado por esta irrupción de facto. Entonces me parece que estas gentes deberían hacernos reflexionar sobre la importancia de empezar a trabajar en una revisión de nuestro modelo de relaciones de trabajo y particularmente de representación sindical, porque ya la Corte viene dando señales de hace 10 años y el Poder Legislativo no toma registro de ninguna de ellas, ¿no? Pero bueno, para no agotar más tiempo y sí poder escuchar con mucha atención a Luis, que seguro que va a traernos cosas bien interesantes para decirnos, le dejo la palabra y después en todo caso respondemos las inquietudes que se presenten. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Claro y conciso, como siempre, Héctor. Muy bien. Bueno, Gracias. Luis, nos ibas a contar experiencias, ¿no? Conceptualizadas de relaciones con los clientes, hablando de esto de la vuelta al trabajo y incorporándole la noción de salud, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero poder ser tan preciso como Héctor. ¿Está bien? Y voy a tomar algo de lo que también trajo Héctor porque hace a la situación del diseño del retorno. Lo que me han invitado es a compartir las experiencias y los debates que estamos teniendo con los clientes respecto al retorno, o mejor dicho, al retorno a la presencialidad, que ese es el gran debate. Entonces, me parecía útil poder compartir con mis colegas cuáles son nuestros hallazgos, qué es lo que estamos debatiendo
y cómo poder construir o compartir cierto marco conceptual que permite un diseño. Porque acá lo que hay que hacer es construir como el encofrado, ¿no? El encofrado del retorno, y después veamos, qué va adentro, porque adentro de este encofrado, cada organización, de acuerdo a su cultura, su liderazgo, los problemas de quienes lideran, sus paradigmas sobre la presencialidad o no presencialidad, lo que llamamos el sistema sociotécnico o su cultura organizacional, le dará sentido a este encofrado. Antes que nada, tenemos que decir que se llama, ¿por qué le pusimos pilares para planificar un retorno saludable? Bueno, primero, ¿retorno a qué? Cuando hablamos de retorno, yo estaba precisando tratar de hablar de presencialidad. Pero nosotros, y después de qué es saludable. Presencialidad, nosotros sabemos que las organizaciones, o que hay muchas organizaciones que hoy son bimodales, porque están aquellas que de alguna manera tienen áreas industriales y que conviven con áreas no industriales, por lo tanto hay gente que concurre a las áreas industriales, algunos que no están directamente en la operación también concurren o no concurren, y están las áreas de oficinas a las cuales no se va o se trabaja remotamente. Entonces vamos a llamar eso un enfoque bimodal. Pero dentro del enfoque bimodal, ahora vamos a tener el enfoque de la hibridez. ¿Está bien? Que es, ¿cómo va a ser esto híbrido? Todos los días, algunos días, y ahí entramos en el debate de la presencialidad. ¿Y quién necesita? ¿Y quiénes son los beneficios de la presencialidad o no presencialidad? No vamos a hablar del 2020, ya sabemos que en el 2020 chocamos contra la pared y nos recompusimos como pudimos. Ahora estamos en el 2021, que parece que continúa con algunas cosas del 2020. ¿Ah? Teníamos una esperanza mesiánica que cambiara, pero no cambió mucho. Algunas cosas continúan. Entonces estamos en este debate de qué es esto, qué es saludable. Cuando vamos a hablar de saludable nos vamos a referir al bienestar. No hablo de felicidad, por favor, ¿está bien? Y cuando hablamos de bienestar, los pilares del diseño tienen que contemplar el bienestar físico, el bienestar que algunos llaman mental, bueno, por mi oficio yo lo llamo emocional, y el bienestar social. Y cada uno de estos elementos tiene que ser considerados en el diseño de la presencialidad. O sea, que en esta ensalada del diseño tenemos bimodalidad, hibridez, bienestar. Y con esto, después yo voy a tratar de armar algo que son los pilares para que cada uno pueda diseñar. Y les contamos cómo nosotros estamos contribuyendo. Un tema importante es que no debemos olvidar qué es el trabajo, la función del trabajo, porque si no, nos perdemos. Si para el ser humano el trabajo es un dispositivo que le permite insertarse de forma segura en un fragmento de la realidad. Y lo hace como parte de una comunidad. Su tarea le da sentido de realización, lo organiza, le da autoeficacia. Nosotros somos seres que estamos y somos en función de otros, que nos retornan también quiénes somos. Esto también, esta subjetividad se puede dar por vía presencial o por vía virtual. También tenemos para la ensalada esta criterios de salud mental. Porque, y yo los invito a que empiecen a pensar también en epidemiología psicológica. Es decir, no solamente la salud física, sino vamos a la epidemiología mental, que es ciertos bolsones de nuestros colaboradores a todo nivel que pueden presentar diferentes estados afectivos, ya sea por su propia naturaleza psicológica o por impactos del contexto que tiene que ver con, básicamente, una ansiedad que provoca una disrupción continua sin saber cuál es el límite. La disrupción continua, no estoy hablando de un trauma, estoy hablando de la incertidumbre que provoca la disrupción continua, que genera y levanta niveles de ansiedad. Que a veces estos niveles de ansiedad se pueden operacionalizar y a veces no. Pero el sistema social, el sistema de trabajo tiene que estar suficientemente bien constituido para dar continencia y permitir a la gente poder insertarse lo más saludablemente posible
buscando bienestar y administrando esta ansiedad. No se preocupen que después vamos a dar más pilares, ¿está bien? Es decir, esta ansiedad o estas cuestiones no lo arreglan solamente elementos ansiolíticos, ¿está bien? También los sistemas de trabajo organizados de cierta manera, el liderazgo, organizaciones más o menos paranoigénicas, en el sentido que generen confianza y no que generen desconfianza permanente, generan mayor bienestar, ¿está bien? Y cuando uno diseña tiene que tener, siempre estamos más acostumbrados a pensar en el bienestar físico, pero piensen mucho en el bienestar psíquico o psicológico o emocional, y el social es la posibilidad de comunicarse con otro, pertenecer a una comunidad, ser parte de algo, etc. Frente a esto, los criterios de salud mental con los que empezamos a trabajar es que todos los sistemas de trabajo, además de lo que les comenté, tienen que generar una conciencia de sí mismo, posibilidad de comunicarse con otros, posibilidad de poner la capacidad de colaborar con otros y establecer relaciones basadas básicamente en la confianza. Estos criterios de salud mental son los que normalmente enuncia la Organización Mundial de la Salud, no son criterios inventados por mí. Cuando diseñamos sistemas que contengan criterios de salud mental, pensamos en estas 4 cosas básicamente. En esta idea de la presencialidad o no, tenemos que no salir de algo que es importante, que es el contexto. ¿En qué contexto estamos? O por lo menos en qué escenario nosotros asumimos cuando estamos pudiendo planificar o nos piden ayudarlos a planificar la presencialidad. Primero, la presencia del virus no se fue y hay diferentes formas. Y cada día nos enteramos de alguna otra diferente forma, lo cual genera otro momento de ansiedad por incertidumbre. Por eso muchas veces decimos que el regreso no es un regreso físico, es un regreso mental. Puedo, quiero, o mi familia no me permite. Hay muchos temas que se están presentando alrededor de esto. Segundo, hay una vacunación que está en desarrollo, tampoco con nivel de incertidumbre alta. Tenemos otra realidad que no es incertidumbre, pero es desorden, retorno a clase, que ha generado ciertos desórdenes en lo que hace a organizaciones de los sistemas familiares. Posible recrudecimiento del virus, miedo al contagio, y como muy bien dijo Héctor, me parece que acá hay grises de la ley del teletrabajo, que estamos todos los días escuchándolo, porque cada cultura interpreta la ley del teletrabajo. Entonces hablamos del espíritu de la ley del trabajo, el espíritu del trabajo. ¿Cómo es esto? ¿Está bien? Entonces, todo esto es el contexto donde nos estamos moviendo. Frente a esto empezamos a discutir, bueno, este contexto genera vulnerabilidad alta en todas las personas y en algún momento también una sensación de vergüenza, porque no todo el mundo quiere confesar su vulnerabilidad. Entonces, cuando estamos con el retorno, empezamos a justificar racionalmente por qué sí, por qué no, pero muchas veces es el miedo a confesar, el miedo al contagio. En algún caso nosotros tenemos gente que tiene presencialidad porque está en una industria y su familia le dice ¿por qué vas vos y no van otros? O sea, las tensiones familiares por el miedo al contagio. Que sabemos todos que es un miedo irracional. Racional e irracional bastante. Cuando empezamos a trabajar en el tema del diseño de la presencialidad, yo los invito a pensar en cuáles son los beneficios o no de la presencialidad y cuál es el debate que hay debajo de la presencialidad. Muchas veces, en los últimos tiempos nos encontramos que el debate debajo de la presencialidad tiene que ver con que todavía no se modificó el paradigma del liderazgo de comando y control para pasarlo a autonomía y confianza. Entonces estamos debatiendo, yo necesito ver a la gente, necesito ver que trabaja la gente, porque si no pienso que no trabaja. Entonces, debajo de la presencialidad, además de la necesidad, porque habría que ver cuál es la necesidad, está también el tema de la idea de un paradigma que se está moviendo. Porque debajo también del tema de presencialidad, el debate no es la presencialidad, sino es una nueva forma de trabajar.
la presencialidad en este momento es una transición hacia algo que se está instalando, que es una nueva forma de trabajar. La no necesidad de la presencia permanente. Trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento, pero también está un pequeño virus que tenemos, que estamos viviendo en el trabajo en forma permanente. Por eso a veces la presencialidad trabaja de alguna manera tratando de poner algún antivirus en esto. Y ahora se voy a explicar. Los beneficios de la presencialidad, yo hice una listita en función de lo que fuimos recogiendo de nuestros clientes cuando le pedimos esto. Los beneficios son recuperar los espacios de interacción cara a cara que fortalecen vínculos, facilitan la comunicación, construyen identidad colectiva. Cuando ustedes lo escuchan, muchos van a decir, pero esto también lo podemos hacer virtual. Bueno, pero este es el debate. Estar rodeados de personas con las que se pueden compartir ideas, acordar nuevas formas de encarar el trabajo de manera colaborativa y facilitar la resolución de temas críticos de la operación que requieren del cara a cara, contribuir al bienestar físico, emocional y social, generando un equilibrio entre vida laboral y personal y eliminando el solapamiento en el mismo espacio de la rutina personal y laboral, contar con comodidades físicas que no cuento en mi hogar. Beneficios de la virtualidad, contar con la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Todas estas son cosas que la gente la va enunciando. Contribuir al equilibrio de vida laboral y personal, porque me permite ser padre, trabajar desde casa, facilitar la coordinación de la agenda escolar de mis hijos, eliminar tiempos y costos de traslados, optimizar gastos de infraestructura edilicia con posibilidad de reinvertirlo en acciones que generen valor para la compañía, y digamos, y en algunos casos tener acceso a mayor talento mediante necesidades que yo puedo contar en el mercado. Frente entonces a esto también el segundo debate que viene en esta construcción viene a qué llamamos teletrabajo, a qué llamamos home office y a qué llamamos trabajo en casa. Como que son categorías que uno tendría que tener en el diseño de los puestos de trabajo o de los roles de trabajo. También no hablamos más de puestos, hablamos de roles, de contribuciones. Todos sabemos que el home office era un beneficio, ¿no? No era una obligatoriedad, pero era un beneficio que le damos a los colaboradores. Entonces, nosotros categorizamos entre teletrabajo, home office y trabajo desde casa o trabajo desde cualquier lugar, etcétera, y las categorías son la naturaleza del trabajo, la frecuencia, cómo es la jornada laboral, qué se le exige a los líderes que trabajan con teletrabajo como home office o trabajo en casa, cuáles son las habilidades requeridas del trabajador y qué elementos de trabajo necesita. En el home office, pero por sobre todo en trabajo en casa, lo que nos encontramos es la necesidad de estar presentes o de prever lo que es la efectividad personal o la autoeficacia. Por lo menos para ir diseñando esos temas, que no solamente se logran por medio de capacitación, sino también de enseñando a la gente a cómo se trabaja autoadministrándose. La propuesta es, en el diseño, nosotros proponemos trabajar a nuestros clientes sobre 4 grandes pilares, de vuelta, no para la presencialidad, sino pensando la presencialidad como una transición hacia una nueva forma de trabajar. Entonces pensamos en 4 grandes pilares del diseño y 2 habilitadores. Los 4 grandes pilares son el bienestar, el equilibrio, la autonomía y la colaboración. Los habilitadores son el liderazgo y la tecnología. ¿Qué es el bienestar? Bueno, como dije, implica prever todo lo que es el bienestar físico, mental o emocional y social. El emocional implica poder expresarse libremente, tener en cuenta los estados afectivos. Les proponemos nuevamente la epidemiología psicológica, pensar que podríamos encontrar grandes 4 poblaciones con sus estados emocionales, los entusiasmados, los confortables, los decaídos y los ansiosos, que van variando de acuerdo al día y al momento. El equilibrio, que es la sensación de armonía entre la vida laboral y la personal, y cómo logramos esta nueva normalidad en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
cómo se logra la autonomía, y en este caso hablamos de autonomía responsable, implica habilitar a las personas para tomar decisiones que afecten su trabajo, aprovechando al máximo sus conocimientos, habilidades, energía y motivación. Hay que crear, algunos lo llaman accountability, si quieren llamarlo así, nos gusta más llamarlo autonomía responsable. Pero para ser autónomo tengo que darte todo el sistema social, todo el sistema de trabajo y todos los elementos personales para que puedas ser autónomo. Autónomo puede ser también flexible. Y el otro capítulo se llama colaboración, que es la interdependencia y la confianza en que todos somos parte de un mismo proyecto y todos podemos trabajar presencial o remotamente. El liderazgo y en los habilitadores está el liderazgo. Para transicionar hacia esto que estamos planteando, el liderazgo tiene que pasar de cambiar su enfoque de comando y control o control visual, ¿está bien? Porque en la virtualidad también hemos encontrado control visual. Prendan todas las pantallas que lo quiero ver, no sé para qué, pero prendan las pantallas. De comando y control a confianza y autonomía. Entonces esto también es un elemento de la construcción social. Y la tecnología es la adopción de herramientas que permitan no idolatrar la tecnología. La tecnología es un facilitador, un habilitador para el bienestar, el equilibrio, la autonomía y la colaboración. Y con esto nosotros diseñamos esto que son lo que hemos denominado los pilares para la construcción o para planificar un retorno saludable. Muy bien, Luis. Muy bien, Luis. Los pilares Ahí dijiste eran algo, Luis. del teniente Lorenz, los 7 pilares de la sabiduría. Sí, Juan Carlos. No, quería simplemente, primero agradecer mucho a Luis lo que comentó, ¿no? Y de los 4 pilares y los habilitadores que él comentaba, indudablemente, digamos, en mi humilde opinión, yo creo que el liderazgo toma un rol fundamental en todo este proceso para poder desarrollar los equipos. Yo me quedo con algo de aquello que decía, de trabajar bajo presión a desarrollarnos bajo pasión, ¿no? Un poco siguiendo esta cultura del equipo, y acá vuelvo a decir, el rol del líder cubre un papel trascendental en esto de la comunicación, en el de contener a los equipos de trabajo, en generar, obviamente apoyados, como bien mencionaba Luis, por todo lo que tiene que ver la tecnología como habilitadores para desarrollar los pilares, ¿no? Indudablemente. Esto quería comentar. Y además, Gustavo, tenemos una serie de preguntas, pero sé que Luis están más vinculadas a Héctor, que tienen que ver con lo que habló de la actualidad normativa. Sé que Luis estaba con un compromiso, ocupado, le agradecemos mucho la participación, clarísimo, y bueno, esperemos que esto de alguna manera nos brinde herramientas como para poder enfrentar este año que bueno, que ya el pasado, como decíamos al comienzo, nos dejó secuelas en general, ¿no? Entonces, ¿cómo prepararnos para enfrentar este 2021? Ok. Gracias, Juan Carlos, gracias a todos. Disculpen, pero era un pedacito que podía estar. Lo único que quiero dejar este mensaje, que la presencialidad no es lo importante es empezar a discutir la nueva forma de trabajar e instalar esto, exactamente. ¿Está bien? Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias y disculpen la ida. Chao. Bueno, tomamos las preguntas entonces ahora. Héctor, algunas preguntas ya las habías respondido, ¿no? En privado, en el chat. En el chat, sí. Algunas de ellas. Tenemos las otras, las de... Sí, hay varias, no sé, vamos por orden y vemos cuáles están. La primera era que teníamos quienes se encuentran en licencia por enfermedad la mayor parte del mes o todo el mes, ¿perciben la compensación de gastos? Bueno, a ver, hay que ver cómo está integrada esa compensación de gastos, digamos. Estamos hablando de gastos directamente vinculados con su desempeño. En ese caso debería ser proporcional el descuento al tiempo no trabajado, porque eso le robustecería o fortalecería el carácter no remunerativo de esa compensación de gastos. En la medida que yo le pago gastos por días en que no trabajó y en que tampoco justificó por qué no trabajó, lo que estoy terminando de hacer es
desvirtuar o desnaturalizar un poco la compensación de gastos implementada. Pero ahí yo sería prudente, tendríamos que analizar el caso particular, ¿no? Porque hay que ver dentro del concepto gastos qué ítems lo integran, ¿no? Pero desde ya, la regla sería eso. Ahí hay bueno, dos preguntas más, Héctor, que ya las contestaste por el chat. Ahí María Isabel nos pregunta, hasta ahora la asignación no remunerativa no puede ingresarse de manera proporcional en el SICOS, en el 931. Está definido por AFIP para todo el mes completo. En cambio, la licencia para padres es solo por los días que concurren al colegio, que en la nueva modalidad no es un mes entero. Sí, bueno, eso tiene que ver con un problema de origen. Quizá no tengo todo el tiempo para poder explicarlo, pero la compensación no remunerativa para grupos de riesgo fue una conversión del salario en esa compensación y por eso no admite el fraccionamiento, porque fue pensada para aquel que no presta tarea alguna, ni siquiera en forma remota, y que por pertenecer al grupo de riesgo está impedido de concurrir a trabajar de manera presencial. Por eso no admite el fraccionamiento. En cambio, la compensación no remunerativa por dispensas, es lógico que acepte el fraccionamiento porque tiene que ver con esta vuelta a la escolaridad parcial, esta mixtura, esta hibridez entre presencialidad y virtualidad en los colegios y consecuentemente esta hibridez se traslada también al ingreso de los trabajadores que son progenitores al cuidado de esos menores de edad, que por supuesto es una dispensa que se le puede entregar a uno de los dos progenitores, no a los dos, ni tampoco a los dos en forma proporcional. Aclaro esto porque ha habido muchas inquietudes en torno a eso, es decir, si a los dos padres se les puede dar en forma proporcional la dispensa, no, solo puede ser depositario de la dispensa uno de los progenitores. Y efectivamente el sistema admite que sea en proporción a los días que tenga que quedarse en su casa al cuidado de los hijos menores. Los demás días será salario de vengado si concurre a trabajar, o hace trabajo en forma remota, ¿no? Por eso es el distingo. No alcancé a ver, pero una de las preguntas que creo que se había hecho al comienzo, si podías repetir, Héctor, los tres casos que habías mencionado de los conflictos. Los conflictos, sí. El primero de ellos se los menciono, no sé si en orden cronológico, porque todo ha ocurrido en estos últimos 15 días. El primero de ellos ocurrió y todavía está vigente, porque acaban de dictar la conciliación obligatoria hace pocas horas. Es en el Parque Industrial de Villa Adelina, el Parque Industrial ADER, donde hay muchas empresas, y entre ellas hay una que está a punto de ser proveedora de Mercado Libre en lo que es distribución de paquetería, y tiene a su personal encuadrado en carga y descarga, que es el sindicato que también tiene Mercado Libre en su centro de distribución. Y lo que pretende Camioneros es que no sean desplazados los trabajadores de carga y descarga y sean encuadrados en el sindicato de choferes y ayudantes o de camioneros para la rama logística. Ese es el conflicto entre el empleador Chasqui y sindicato de camioneros, pero en rigor de verdad, como están obturando el parque industrial, es un conflicto con todas las empresas del parque. El segundo tiene que ver con el frigorífico dedicado nada menos que a exportación de cuotas Hilton en Ramallo, y hago esta salvedad porque es un negocio rentable de exportación, que este país no debería privarse de perder divisas cuando justamente tiene una necesidad imperiosa de ellas, que contrata nada menos que a 1.000 trabajadores en la ciudad de Ramallo, con lo cual tendría un impacto social enorme, y es una familia la que es titular de ese establecimiento, y vienen de un conflicto incesante porque han querido remover a un delegado y elegir a otro, y son dos listas opositoras de dos sindicatos distintos dentro de la actividad cárnica. Por eso decía que es un conflicto no intersindical, sino intrasindical, y lo que ha terminado es provocando el hartazgo
de los accionistas del frigorífico que han decidido suspender las operaciones y anticipó que cierran el establecimiento, con lo cual ha provocado un impacto social enorme en la ciudad de Ramallo, ¿no? En Argentina, donde debemos cuidar el empleo privado, vemos que estamos en conflictos que solo hacen que se martirice al empleo privado. Y el tercer ejemplo, bueno, tiene que ver con la situación en la localidad de Gobernador Udaondo, próxima a Cañuelas, donde está la láctea Mayol, que es una usina láctea que tuvo que derramar más de 5.000 litros de leche en este contexto, en una mesa de hambre como tiene constituida Argentina, y con un 50% de pobreza, producto también de un conflicto intersindical, porque está Atilra, que pretende encuadrar a 14 trabajadores. Fíjense el número de trabajadores y el daño económico, la desproporción, ¿no? No somos capaces de constituir una mesa de diálogo y ser racionales para ordenar estas cosas. Obviamente que para la actividad láctea, pasar de Huatre, que es la faz de trabajadores rurales, a la faz industrial en Atilra representa un costo laboral enorme. El convenio colectivo de Atilra tiene solo un dato de color, una contribución de 16.000 pesos por trabajador por mes con destino al fortalecimiento de la obra social. Eso solo es lo que hay que multiplicar si cambio de encuadre entre Huatre y Atilra por uno de los ítems. No quise entrar en las escalas salariales y en otros aspectos que hoy provocarían que esas usinas pequeñas, que contratan a 40, 50 trabajadores de pueblos que tienen 300, 400 o 500 pobladores nada más, va a ocasionar digamos, un cierre rotundo en una industria que está en crisis, como es la láctea. Y vuelvo a insistir, me preocupa la intervención tardía o la falta de intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Perfecto, clarísimo, Héctor. Ahí nos quedó una pregunta de Pablo para Luis, pero voy a tratar de responderla yo. Preguntaba si podía repetir los 4 pilares. Bienestar, equilibrio, economía y colaboración. Y los habilitadores eran liderazgo y tecnología. Bueno, Héctor, de mi parte agradecerte. Quería agregar, Juan Carlos, que a muchos lo saben, pero por las dudas, se lo recuerdo a todos, que en el lapso de una semana, más o menos, cada uno de los spots laborales se sube la grabación a la página de ADRA. Con lo cual, el que quiera repasar algo, o el que quiera precisar algo de lo que habló Héctor, de lo que habló Luis, digamos, puede encontrarlo ahí en el transcurso de esta semana seguramente va a estar en la página de ADRA, como están los anteriores también. Perfecto. ¿Sí? Buenísimo. No siempre podemos estar tomando nota o algo así, y por ahí se nos escapa algún detalle, siempre se pueden repasar. Incluso también para verlos con el equipo, para los colegas, como es Pablo, por ejemplo. Bueno, muy bien. Bueno, agradecerle mucho a Héctor, realmente fue clarísima la exposición, como siempre, y esta actualidad normativa que día a día, pese a todas estas cosas como que nos vienen pasando, parece que la actividad como que se multiplica, así que muchas gracias por esclarecernos todos estos conceptos, Héctor, realmente muy valiosos. Gracias a ustedes por la invitación y veremos qué ocurre a partir del sábado con el nuevo estatus sanitario que nos espera, porque se vence el DNU, a ver si tenemos alguna solución para los grupos de riesgo y tantas inquietudes que hay en torno a eso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gustavo, entonces nos vemos en 15 días, en el próximo en 15 días, spot. como siempre, el spot laboral todos los lunes a las 14 no, todos los lunes no, lunes por medio a las 14 horas. O sea, el lunes que viene no, el otro. Muy bien. Bueno, un cordial saludo a todos y gracias a los que nos acompañaron. Y no quiero irme sin saludar en este día tan especial a todas las mujeres. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Adiós.